Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Atención. Nevin Ursabas, la esposa de Cenk Torun, ha roto el silencio después de un largo tiempo y sus declaraciones han sacudido el mundo del espectáculo. Después de meses de rumores y especulaciones en torno a la relación entre Cenk Torun y su esposa Nevin Ursabas, finalmente ha llegado el momento que todos esperaban. En una entrevista exclusiva, Nevin se ha sincerado y ha hablado abiertamente sobre los problemas que han enfrentado como pareja, sorprendiendo a todos con sus revelaciones contundentes. Y ya basta. No puedo seguir callando más. Durante mucho tiempo he soportado y he intentado proteger nuestra privacidad, pero ha llegado el momento de aclarar las cosas, declaró Nevin Ursabas visiblemente emocionada. Sus palabras dejaron claro que la situación en su matrimonio ha sido más complicada de lo que muchos imaginaban. La pareja, que siempre había mostrado una imagen perfecta en público, parece estar atravesando momentos difíciles detrás de las cámaras. Según Nevin, lo que más la ha afectado es la presión constante de los medios y las falsas noticias que han circulado sobre ellos. Hemos sido objeto de muchas mentiras. Se ha dicho tanto que no corresponde a la realidad y eso ha dañado nuestra relación, agregó Nevin con firmeza. Por su parte, Cenk Torun, conocido por su discreción, no tardó en responder a las declaraciones de su esposa. En un breve comunicado, expresó, Nevin y yo hemos pasado por tiempos complicados, pero seguimos luchando juntos. Respeto su decisión de hablar y espero que esto sirva para cerrar capítulos dolorosos. Sus palabras, aunque breves, mostraron el respeto y cariño que aún existe entre ambos. Las declaraciones de Nevin Ursabas han generado una ola de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos apoyan su valentía por hablar abiertamente, otros se han mostrado sorprendidos por la magnitud de los problemas que enfrenta la pareja. Siempre los veíamos tan felices, es increíble lo que puede esconderse detrás de una sonrisa, comentó una seguidora en Instagram. En la entrevista, Nevin también hizo hincapié en la importancia de la salud mental y cómo los comentarios malintencionados han afectado su bienestar. Hay momentos en los que uno siente que ya no puede más. Es fundamental buscar ayuda y no tener miedo de hablar sobre lo que se vive, dijo con sinceridad, enviando un mensaje poderoso a todas las mujeres que atraviesan situaciones similares. A pesar de las dificultades, Nevin dejó una puerta abierta a la esperanza al afirmar, nuestra historia aún no ha terminado. Seguimos buscando soluciones y lo más importante es el amor y respeto que nos tenemos. Esta frase ha sido interpretada por muchos como una señal de que, a pesar de todo, la pareja está dispuesta a luchar por su matrimonio. El impacto de estas declaraciones ha sido tal que varios colegas del medio han mostrado su apoyo públicamente. Nevin es una mujer fuerte y valiente. Estoy segura de que saldrán adelante, comentó una amiga cercana de la pareja. Tras la publicación de la entrevista, varios programas de televisión dedicaron espacios enteros para debatir lo dicho por Nevin Ursabas. Panelistas, psicólogos y expertos en relaciones comenzaron a analizar cada palabra, intentando descifrar las causas profundas de la crisis. En uno de los programas más populares del país, la presentadora señaló, lo que vemos aquí no es solo un conflicto matrimonial, sino también una lucha interna por la identidad, la salud emocional y la presión del entorno. En medio del revuelo mediático, surgieron voces que pedían respeto a la intimidad de la pareja. Un grupo de seguidores inició una campaña en redes sociales con el hashtag #déjenlos en paz, apelando al derecho de Nevin y Cenk a resolver sus diferencias sin la intervención constante del público. La campaña logró captar la atención de varias celebridades, quienes compartieron mensajes de apoyo y empatía. No obstante, el interés por conocer más detalles de la relación creció. Nevin, al ver la repercusión de sus palabras, decidió publicar un comunicado en su cuenta de Instagram, agradeciendo el apoyo recibido, pero también haciendo un llamado a la mesura. Estoy profundamente conmovida por los mensajes que me han llegado. Pero les pido, con todo mi corazón, que no convirtamos esto en un espectáculo. Hablar fue un paso difícil y necesario. Ahora necesito espacio para sanar, escribió en su historia. A raíz de esto, psicólogos comenzaron a usar el caso como ejemplo de la necesidad de hablar abiertamente sobre los conflictos de pareja. En varias charlas y podcasts, se comenzó a debatir sobre cómo las figuras públicas enfrentan las crisis de manera diferente a las personas comunes. La fama puede amplificar los problemas. Lo que para una pareja común es un desacuerdo privado, para una pareja famosa se convierte en un escándalo nacional, comentó la terapeuta Laura Gutiérrez. Mientras tanto, Cenk Torun fue visto por primera vez después del escándalo saliendo de una cafetería con su representante. Las cámaras lo abordaron con preguntas, pero él prefirió mantener el silencio, simplemente diciendo, todo a su tiempo. Por ahora, solo quiero paz para mi familia.
Su actitud reservada fue interpretada como una señal de respeto hacia su esposa y hacia el proceso que ambos estaban atravesando. Días después, surgieron rumores de que la pareja había comenzado una terapia de pareja con un conocido especialista en relaciones. Aunque ninguno de los dos confirmó esta información, varios medios aseguraron que habían sido vistos entrando a un centro de salud emocional en Estambul. Este paso fue recibido con optimismo por parte de los fanáticos, quienes comenzaron a enviar mensajes de esperanza y reconciliación. Por otro lado, algunas personas cercanas a Nevin revelaron detalles sobre cómo había sido afectada por los últimos años de presión mediática. Hubo días en los que simplemente no quería salir de casa. Se sentía juzgada por todo el mundo, como si su vida privada fuera de dominio público. Pero aún así, nunca dejó de luchar, compartió una amiga íntima bajo condición de anonimato. También se supo que Nevin había estado trabajando silenciosamente en un libro sobre su experiencia con la fama, el amor y la reconstrucción emocional. Aunque el proyecto aún no ha sido anunciado oficialmente, una editorial reconocida confirmó su interés en publicarlo. Es una historia que puede ayudar a muchas mujeres. No solo por lo que ha vivido, sino por la forma en que ha encontrado su voz, dijo un representante de la editorial. El impacto del testimonio de Nevin trascendió incluso las fronteras del país. Medios internacionales como la revista Pola y el portal People en español dedicaron artículos al tema, resaltando el valor de su decisión de hablar. En tiempos donde las redes sociales dictan lo que es perfecto, escuchar una voz honesta es refrescante y necesario, afirmaba uno de los artículos. En una segunda aparición pública, Nevin asistió a una conferencia sobre salud mental organizada por una fundación benéfica. Vestida con un atuendo sobrio pero elegante, subió al escenario para agradecer a quienes le habían brindado apoyo y para reafirmar su compromiso con el bienestar emocional. No soy una experta, pero he vivido lo suficiente como para saber que hablar salva vidas. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos escuche sin juzgarnos. Sus palabras fueron recibidas con una ovación. La asistencia a la conferencia superó las expectativas y varios de los presentes compartieron en redes sociales cómo el discurso de Nevin los había motivado a buscar ayuda o simplemente a no sentirse solos en sus luchas. Mientras tanto, Cenk publicó una foto en sus redes sociales que no pasó desapercibida, un paisaje al atardecer acompañado por el texto "a veces, el silencio también es una respuesta". Muchos interpretaron esto como una reflexión sobre su propio proceso, una señal de introspección y tal vez, de aceptación. Con el paso de las semanas, la atención mediática comenzó a disminuir, pero el mensaje de Nevin siguió resonando. Varias organizaciones feministas la contactaron para ofrecerle colaborar en campañas de concientización. Ella aceptó participar en una campaña sobre el impacto psicológico del acoso mediático en mujeres públicas, declarando, "No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos usarlo para construir algo mejor". Hoy, meses después de aquella primera entrevista, Nevin y Cenk han optado por mantener un perfil bajo. No han vuelto a dar declaraciones, pero fuentes cercanas aseguran que siguen trabajando en su relación. Nadie sabe qué pasará mañana. Pero lo importante es que están caminando el proceso con respeto mutuo, dijo una fuente familiar. Lo que comenzó como una entrevista se convirtió en un movimiento. La historia de Nevin Ursabas no solo sacudió el mundo del espectáculo, sino que también abrió una conversación más profunda sobre el amor, la presión social, la salud mental y el poder de hablar desde el corazón. Queridos seguidores, esta ha sido una noticia que sin duda nos ha mantenido a todos expectantes. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Nevin Ursabas? ¿Creen que la pareja logrará superar esta crisis? Déjenos sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.